Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, hoy estuve, alhamdulillah, leyendo Surat al-Baqarah. Subhanallah, entre el verso 90, todo Surat al-Baqarah es de contemplar, pero de veras contemplar en muchos aspectos. Pero hay un punto que, hay varios puntos que quisiera reflexionar con ustedes, que hoy en la mañana estuve contemplando, y si pensamos en la historia de los judíos, en nuestra historia musulmana, en los tiempos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y cómo algunos, en el momento en que se revelaran los versos, el contexto histórico, el contexto de la historia de los judíos, la verdad es asombrante. Es asombrante cómo Allah subhanahu wa ta'ala nos hace reflexionar, porque hay cosas en el Corán que hasta escalofríos te dan si te pones a contemplar el hecho histórico y los sucesos y lo que sucedía dentro tanto de la historia judía como de la historia musulmana, y la relación que hay es sorprendente, ¿no? Es sorprendente. Y es sorprendente cómo los judíos han tergiversado, han cambiado muchos aspectos de su historia a través de los tiempos. Pero hay muchas cuestiones en estos versos que les digo, como del verso 90 al 120, si los leemos detenidamente con su tafsir, realmente te quedas súper impresionado, subhanallah. De muchísimos casos, o sea, pero ahorita quiero entrar a un detalle, nomás les voy a leer algo en inglés. Seguramente, si ya tienen tiempo en el Islam o si son estudiosos del Islam, han atravesado algunas preguntas sobre, por ejemplo, los versos de Suleimán, ¿no? Que hay mucho sobre Suleimán, ¿va? En Surat al-Nahl, en Namla, Surat al-Namla, en la sura de la hormiga. Y bueno, nosotros sabemos mucho de Suleimán. De hecho, en la enciclopedia judía hacen referencia a los musulmanes en muchos casos para entender su propia historia, aunque ellos lo niegan, pero hay que, por ejemplo, leer sobre lo que dice la enciclopedia judía sobre Abraham. Sí, y en muchos casos citan al profeta Muhammad, citan al profeta Muhammad y citan lo que dicen los musulmanes al respecto. Hay una cosa que les quiero leer. Ustedes seguramente han leído sobre la cuestión de la magia, ¿no? Y hay diferencias, o sea, no hay diferencias de opinión entre los mufassirín, entre quienes hacen tafsir sobre este verso. El verso de la brujería y de los magos y de Harut al Marut. Pero mira, lo que es un hecho indiscutible es de que Soleimán fue un grande, fue un profeta a quien Dios le dio grandes poderes, ¿no? Que a ningún otro profeta le dio, ni a Mohammed sallallahu alaihi wasallam, ni a Jesús, ni a ningún profeta. O sea, en el mundo Alá le dio un reino sin igual, ¿no? Y pues hay narraciones, por ejemplo en Ibn Kathir, en varios tafsir, que explican estos temas. No son hechos absolutos, ¿va? A menos de que sea un Corán, esté en el Corán claro y explícito, o
o que esté en la sunna auténtica que nos explique, pero a veces no hay hadith muy claro al respecto o un verso del Corán que dé más información. Pero pues es un hecho que Solimán tenía un gran reino eh, y tenía comunicación con los animales y sabemos la historia de Solimán con la reina Shiva que estaba en Yemen, ¿no? Y todo lo que aconteció, ¿no? Eh, pero de eso no les quiero hablar hoy. O sea, hay mucha gente que habla de Soleimán como el hombre sabio. De hecho, pues en el Antiguo Testamento tenemos los proverbios, la sabiduría de Soleimán, ¿no? De Salomón. Tenemos mucho ligado a la sabiduría, pero se sabe que en los tiempos que los judíos fueron, o sea, los judíos fueron destruidos, ¿verdad? En, por los babilónicos. A ver, vamos a tomar cuestiones históricas porque a veces siento que tanto los musulmanes no entendemos la historia de los judíos y hay que entenderla. O sea, la historia, las cosas básicas, los eventos cronológicos, ahí no hay discrepancia, hermanos. Pero hay que entender algunas cosas, ¿no? Primero hay que entender que bueno, Daud, alayhi salam, el rey David, estableció el reino más importante que los judíos jamás tuvieron, ¿verdad? Y las 12 tribus de Israel, los descendientes de los hijos de Jacob, de Jacobo, se estuvieron todos de acuerdo y estuvieron siguiendo al rey David, ¿no? A Daud alayhi salam, que fue un gran rey, y recibió órdenes de Allah en construir un gran templo. Recibió, de acuerdo a la historia judía, o sea, como el blueprint, o sea, el, el esquema, el cómo, ¿no? Los muros, todo, cómo debería de construirlo, y no fue hasta con Suleimán que se construyó. Y se sabe que Suleimán tenía un gran trono. De hecho, la Biblia habla de que pues era Wastagfirullah, aquí no sabemos, ¿va? Pero que era parte del trono de Dios. Hay traducciones y demás, pero es lo que, esta es la narración judía, ¿no? O sea, estaban tan sorprendidos que, que, que hay versos bíblicos en, en Deuteronomio que hablan de que Suleimán tenía, pero hay uno, o sea, que era parte del trono de Dios, que estaba ahí con Dios. Y hay quienes dicen, no, era un trono en este mundo. Y esto es interesante porque más adelante, eh, por eso digo, además, es muy importante que estudiemos a profundidad, con análisis, que estudiemos lo que tenemos del Corán, porque a veces se nos van cosas bien importantes. Eh, Después de los versos de Wamaka Faru Soleimán, ¿no? O sea, de la brujería y que es kufr, la brujería y esta historia, pues hay varias cosas interrelacionadas entre ellos, en los eventos a los cuales Allah se está dirigiendo, como también está relacionado el contexto histórico del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero también está ligado la historia de los judíos, ¿no? O sea, obvio, porque estamos hablando de la interacción del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con los judíos y los judíos tenían su historia. Los judíos, en los versos subsecuentes, los judíos decían que Alá no abrogaba, ¿no? Que no podía abrogar versos y se burlaban, y los hipócritas también se unieron a eso. Los hipócritas de Medina, a que hubo hipócritas, ¿verdad? Dentro de Medina. O sea, era parte, o sea, hay que leer Surat al-Baqarah desde cómo empezó Surat al-Baqarah, ¿verdad? O sea, cómo empieza Surat al-Baqarah los primeros versos, ¿no? Que habla ya de los munafiqín, ¿no? De los hipócritas, ¿no? Habla del judío y habla de los hipócritas.
porque en Medina ya estaba esta situación, hizo convenios, por eso hay que leer, si leemos los versos anteriores a la cuestión de la brujería, pues está justamente hablando Allah subhanahu wa ta'ala del convenio que hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con los judíos y también el convenio que, o sea, y hace referencia a Allah subhanahu wa ta'ala que Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba mencionado en el Antiguo Testamento. Ok, todo esto es súper relevante en el contexto real como musulmanes, como creyentes, porque nosotros no rechazamos, los judíos antes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ok, eran creyentes, ¿no? Sobre todo antes de Jesús, ¿va? Ya después empezaron, y esto ellos mismos lo afirman, empezó el rabinato y empezaron a cambiar las cosas, pero los judíos de Medina todavía seguían diciendo que no se podían abrogar, o sea, que todo lo que estaba en el Torah, que no había cosas abrogadas, o sea, no existía el concepto de Nasaj o el Mansukh. Y como tenemos cosas en el Corán que de repente se permitían y luego se prohibían, cosas específicas, pues ellos, y tenemos al Corán y uno y con semejantes cosas, y es interesante porque los saduceos y los fariseos tenían la misma situación, como hoy con aquellos que rechazan la sunna. Pero no fue que hasta el rabinato, o sea, ya escúchenme aquí, es importante que entendamos, ¿no? Antes del rabinato, o sea, ¿quiénes? Los fariseos prácticamente, ¿no? O sea, justo antes de la venida de Jesús empezó el rabinato. Aquellos que interpretaban el Torah, que se sentían autoridad en la interpretación del Torah, ¿no? Pero seguían, los saduceos volvieron a aparecer en el mundo musulmán, ¿no? Y creían, y había grupos de ellos que decían, no, estos rabinos están mal, o sea, están interpretando libremente el Torah y demás. Y casualmente esta es una evidencia que los judíos que estaban en Yathrib, en Medina, estaban, aunque tenían el Talmud, pero seguían la postura de los saduceos en este aspecto. Y por ahí he encontrado algunas cosas que demuestran que tenían posturas saduceas, o sea, no estaban muy bien definidos todavía los judíos de Yathrib, porque había diferentes judíos en diferentes comunidades en ese momento, ¿no? Y fueron momentos, o sea, en esos, después de Jesús, hasta en el mundo islámico hubo comunidades judías muy importantes y las diferentes etapas del rabinato es muy importante entenderlo. Cómo se fue consolidando este rabinato, ¿no? Hasta su gran rabino Rambam, ¿no? O sea, Maimónides. Eh, pero volviendo a la brujería, quiero yo leerles algo, ¿ok? O sea, entendiendo el contexto de la historia de los judíos, este tema que a veces nosotros lo vemos medio desconectado y los judíos dicen, ah, no, ¿cómo crees, no? En el contexto de hoy. O sea, rechazan cosas que nosotros decimos sobre Suleimán, no, no, no. O rechazan cosas como nosotros decimos que ellos tomaron a Ezra, a Uzair, como, o sea, lo llegaron casi a deificar como hijo de Dios en su contexto, ¿no? Y sí, porque fue un escriba, no fue este, para ellos, en su concepto de ellos, realmente no fue un mensajero, un profeta para los judíos. Y lo mismo cuestionan sobre Soleimán, ¿va? Eh, quién realmente era Soleimán, su autoridad. Entonces los judíos cuando se murió Soleimán empezaron a crear fitna, pero ¿cómo fue el contexto histórico? Es bien importante que entendamos la historia de los judíos, porque a veces no lo contextualizamos y lo malentendemos. Súper importante entender la historia, hermanos y hermanas.
Ok, los judíos, de acuerdo a la narración bíblica, su propia historia, David recibió revelación para el templo, tema súper importante, ¿verdad? El Masjid al-Aqsa. Y Soleimán, después de la muerte de Daud alayhi salam, de David, continuó la construcción de templo, o sea, ya le tocó a él. Y tuvo un gran reino, ya les estoy diciendo el trono de Soleimán. Nosotros creemos, hay algunas narraciones, algunas no muy auténticas, pero hay narraciones que señalan que Soleimán, para parar la fitna que había entre los judíos, que ya había empezado fitna, empezaban a practicar la brujería, empezaban ellos a querer seguir lo que Soleimán hacía, porque hacía muchas cosas que para ellos es inexplicable, ¿no? Para los creyentes, los musulmanes creyentes en tiempos de Soleimán, o sea, los seguidores de Soleimán, pues no tenían ningún problema, ¿verdad? Porque creían en Soleimán, pero ya había grupos dentro de la misma comunidad judía que empezaban a tratar de conseguir estos conocimientos, ¿no? Y ya hay la narración de Babel, al-Harut, al-Marut, pero para entender la importancia de Babilonia, es importante, y el tiempo de Soleimán, es importante entender el contexto histórico de los judíos. ¿Por qué? Porque cuando murió Soleimán, hubo una fitna entre ellos, muy grande, ¿no? Se dividieron. No, gran parte de las tribus, 8 o 10 dicen, o inclusive 11, hay diferencias de opinión. Gran parte de las tribus de Israel se separaron del reino del hijo de Soleimán. Eh, y formaron otro reino al norte, ya fronterizo con Siria, y ahí empezó una gran fitna, y sabemos que ahí empezaron a adorar a Baal, también mencionado en el Corán, y ahí empiezan muchas cuestiones como Ezequiel, Elías, Ezequiel, muchas cuestiones bíblicas muy importantes son en ese periodo, ¿no? Donde están hablando del shirk que comete Israel después de la separación de estas tribus, y luego pues ellos mismos narran que estas tribus se perdieron, ¿no? Y ahí tenemos comunidades como, o sea, ahí tenemos aquí a los mormones, por ejemplo, que más o menos ubican cuestiones así. Y también los masones y el templo de Salomón y cuestiones así que los templarios, ¿no? Están muy ligados a todo esto. Pero también los cabalísticos, o sea, muchas cuestiones están ligados a este momento de la historia. ¿Ok? Pero muchos niegan, ¿no? O sea, como que no quieren aceptar que practicaban los judíos, que esto practicaban, ¿no? Y que había brujería. Pero se separaron y esos fueron conquistados por los asirios, destruidos y perdidos. ¿Ok? Pero seguía la tribu de Judea, ¿no? La tribu de Benjamín y, y la tribu de Benjamín, que era hermano de Yusuf, ¿no? De José. Y esas tribus se quedaron en el templo, ¿no? Ok. Pero empezó a haber corrupción ahí en el templo, ¿ok? Estos mismos empezaron a dividir también. Y y luego fueron ya destruidos por Babilonia, ¿no? Y no, históricamente hablando, pues fue relativamente rápido. En un siglo también cayeron, ¿no? Un poco más. Cayeron históricamente ante los babilónicos y luego fueron tomados como rehenes y vivieron en las tierras de Mesopotamia, en Babilonia. Y también, pues ahí está la historia de Esther. Esther, que luego se casó con el príncipe y luego se volvió reina, y ahí es donde con Nehemías y se reconstruyó el templo con la ayuda del emperador persa. Pero en este periodo, ahí y tuvieron que volver a rescatar el Antiguo Testamento por el gran escriba Esra. No sé si me estén siguiendo la cuerda, pero quiero leerles algo, hermanos.
les voy a traducir, nomás para que se den color. Esto es, les voy a, de la enciclopedia judía. Ellos dicen, en la literatura del Talmud, dice, les voy a ir traduciendo, dice, tenemos información abundante respecto a lo que sucedió, respecto a la literatura post bíblica, especialmente en el Talmud babilónico, donde gran número de los pasajes aluden a la magia, nos dan evidencia indudable de su gran difusión. Okay, o sea, en inglés, para que no crean que aquí estamos. Where the great number of the passages alluding to magic furnishes incontrovertible evidence of its wide diffusion. Yani, magic had a wide diffusion. O sea, la magia tuvo una gran difusión en esta época. It was, however, fue sin embargo, solo la práctica del seher, witchcraft, que se había prohibido, pero, o sea, witchcraft, which was prohibited, pero el conocimiento de la magia era indispensable para uno de los miembros del consejo judicial, o sea, el consejo primordial de los judíos. O sea, ¿de quién estamos hablando? Pues del consejo de los 70 sabios, ¿no? El famoso consejo. And the Lord did not deny its power. Y la ley no negaba su poder, o sea, el poder de la magia. La gente que no les preocupaba mucho las opiniones de la gente de conocimiento, ¿ok? O sea, su ulema, estaban devotos a la magia, pero no tanto como los babilonios. O sea, la gente de Babilonia, los egipcios, los griegos y los romanos. Pero aquí los mismos judíos, esta es la enciclopedia judía. ¿Ok? O sea, le repito, que era indispensable esto para miembros del Comité Permanente de Jurisprudente, o sea, el Sanhedrin, o sea, el grupo de los 70, de los sabios de los judíos. Pero que su conocimiento de brujería no era tan fuerte como el de los babilónicos, egipcios y griegos. En el Talmud hay un verso que dice, adultery and sorcery have destroyed everything. El adulterio y la brujería han destruido todo. En otro, dice, the majesty of God departed from Israel, and his wrath came upon the world when the wizards became too numerous. Subhanallah. A ver, o sea, ¿qué más evidencia quieren, hermanos? Quieren, Allah no se esfuerza. The majesty of God, aquí están diciendo, esto está en el Talmud, dice la magia, the majesty of God, o sea, el poderío de Dios se fue de Israel y su castigo llegó sobre él, sobre el mundo, cuando los brujos se volvieron demasiados numerosos, became too numerous, había demasiados. Simón bin Setah, uno de sus sabios, colgó a 80 brujos en un solo día. Allah.
Ecclesiasticus se cita que dice con los adicionales, con adiciones de las palabras, when the daughter grows old, she will probably deal in magic. Uy, ¿no? O sea, cuando las hijas crezcan ya grandes, probablemente se metan a la brujería. Ahora, continúan diciendo, ahora hay que entender y estudiar qué es la enciclopedia judía también, porque o sea, no es cualquier libro. This ingrained, o sea, aquí dice, this ingrained belief in magic infected even the scholars. Esta creencia en brujería enraigada infectó hasta los escolares. For although they did not practice witchcraft to gain or for the unlawful ends, they occasionally counteracted black magic with white. ¿No? O sea, hacían todo tipo de brujería, aunque no lo usaban como para hacer cosas haram, según esto. Pero bueno, o sea, ¿cuál es el tafsir que nosotros tenemos de siglos atrás, no? Es de que Suleimán, sabiendo que ya empezaban ya los judíos con este rollo, había libros de magia y los enterró bajo su trono, ¿no? Y que los judíos luego escarbaron y encontraron estos libros y empezaron con estas situaciones que estamos leyendo, subhanallah, ¿no? O sea, subhanallah, mira. Y hablando de Surat al-Baqarah, ¿no? Subhanallah, ¿no? O sea, usaban brujería blanca, dicen, ¿no? O sea, para curar y cosas así, y todo tipo de brujerías haram. ¿Y cómo definimos la brujería? Es seher, es lo que no puedes explicar el por qué ocurre, ¿no? O sea, todo lo que puedas explicar los motivos, aunque sea un científico, te puede explicar esto está bien, pero con fundamentos, eso es válido. Pero cuando alguien hace cosas y no te puede explicar el por qué, y de plano te dice que tiene contactos y auzu billahi, con eso, hermanos, aléjense. Pero los judíos lo practicaban. They were even able to, escuchen esto, hermanos, subhanallah, para los que leemos cuando menos poquito del Corán. Surat al-Baqarah, Surat al-Baqarah, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de, they were even able to create a calf, hasta pudieron crearon a una pequeña, a una baqara, when they employed needed food. O sea que esos brujos creaban comida, o sea, sacaban subhanallah. Healing by means of white magic is not condemned except when the means employed are pagan or idolatrous. O sea, esto ya lo están diciendo los judíos, que para la brujería, la magia blanca no está condenado excepto cuando se usan en cuestiones paganas o idólatras. Hasta la fecha están diciendo eso. Muchos escolares, many scholars consume men with a glance or reduce them to a heap of bones. O sea, muchos escolares consumían a hombres con una sola mirada, a'udhu billahi, o lo reducían a huesos. Pero ya que since this magic was regarded as a punishment for sins, pero como esta magia se veía como un castigo a los pecados, por los pecados que ellos habían cometido, los pasajes del Talmud que mencionan esto no les importa tomarlo con una excepción. Exorcismo también fue muy prevalente, flourished. Exorcism also flourished.
although not as widely as in Judeo-Christian circles. O sea, el exorcismo se divulgó muchísimo, pero no tanto como ya en la historia judeo-cristiana posterior, ¿no? Jesus was regarded in the Talmud and by the ancient world generally as a magician. Ok, aquí ya lo están tirando. O sea, ya están explicando como para el lector, como nosotros hoy los musulmanes, todo lo queremos como que para que lo entiendan los cristianos y el... Aquí ya lo están escribiendo como ya defendiendo, como diciendo ustedes también aquí. Pero aquí dice, Jesus was regarded in the Talmud by the ancient world generally as a magician. O sea, Jesús fue considerado en el Talmud y por el mundo antiguo como un mago. أعوذ بالله. استغفر الله. شوف اليهود. The Greco-Roman world regarded the Jews as a race of magicians. El mundo grecorromano consideraba a los judíos como una raza de magos. Pero hermanos, subhanallah, hay que estudiar, hermanos, muchísimo. O sea, muchísimo, no, o sea, no basta, o sea, no estudiar es haram. No estudiar el din es haram. Que Allah nos incremente en conocimiento, en entendimiento. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا الله وأستغفرك وأتوب إليك